Hola, Arratsaldeon. Os voy a hacer un poco recorrido sobre esta exposición que hemos montado sobre San Fermines en la Casa Juan de Lizarazu, empezando desde hoy día 5 hasta el día 23 va a estar montada. Y vamos a empezar, como empiezan los Sanfermines, con el chupinazo, con la primera foto, que suele ser pues difícil de tomar por la situación de esta y por el gentío que se monta ese día. Ya veis que es un momento muy bonito cuando todo el mundo saca los pañuelos, los saca, y quiere decir ya que va a salir el cohete, y cuando sale el cohete pues ya la gente ya se lo pone de las manos, pasa al cuello y se desata la fiesta. Salta el cohete y la gente ya es cuando empieza ya pues esto. Esta es de otra posición. Cada año que pasa normalmente cambio de situación para hacer tomas distintas. Y bueno, pues una es frontal, vais a ver que de cada foto pues es un poco esto distinto. Este es el momento de las 12 cuando salta el cohete y se desata la furia. Mismo es un momento del chupinazo también, donde toda la gente pues momentos para reivindicar, para saltar de alegría, para hacer todas las cosas, todas llenas siempre de... Como vais viendo, estas fotos casi todas el rojo es el color de San Fermín, porque sí. Otro momento de reivindicaciones, poco antes de terminar pues va a salir la comitiva y la gente pues de una manera u otra pues protesta con las manos o lo que sea. Esto pues son gente, bueno, la gente ya se ha desatado, ya tiene el pañuelo puesto, ya está la gente, y la gente que viene a mirar desde un primer piso pues todo el espectáculo que se forma ahí, desde otro sitio de la plaza. Estos son gente pues estadounidenses que pagan unos dinerales increíbles por estar ahí y verlo desde esa forma. Nos dedicamos un poco a los momenticos que también tiene su momento, ¿no? Esto es la churrería de la Mañueta, que es muy típica, solo la abren en San Fermines. Es una familia de abogados, médicos, pero especial la abren esos días y es una gozada, porque todo es artesanal, todo es muy llamativo. Este es otro momentico, pues una pareja en esto, pues ahí decirles que os apetece que os deis un beso en ese momento, pues sí, en ese momento pues, sí, y lo hacen y sin problemas. Serían parejas, pero pues otro momentico, es una de las fotos pues de calidad, quizás sea de no las mejores de aquí, pues, pero a mí de las que más me gusta, ¿no? Veo a 4 personajes ahí americanos, o seguramente serán australianos, pero el gesto de ella y total, lo que me gusta de San Fermines, ¿no? Que la gente va a divertirse y que es sano eso. Pues seguimos un poquito y vamos a entrar en el mundo de lo que es el encierro, cómo está la estafeta cerrada y cómo está la gente ya, y toda la gente, la gente mirando, la gente ya esperando el momento eso, ¿no? Cuando los policías, cuando suena el cohete y ellos se apartan ya y empiezan a correr. Bueno, pues este es el siguiente momento al anterior, en el que toda la gente también, que me parece el espectáculo está en la calle, ¿no? Se puede ver, aquí se puede ver también las astas del toro donde viene. Impensable que pueda pasar por ahí, que no pase nada, ¿no? Pues sucede. Otro momentito del encierro es la entrada al callejón, donde viene la gente ya muy apurada en carrera, vienen muy rápidos los toros aquí, y esa sensación que da, ¿no? De velocidad, y una foto a cámara lenta y un poquito, pues lo que quiero reflejar es eso, ¿no? Que vienen a velocidad y nada más. Este es otro trance del encierro, esta es del año pasado, de las que me gustaron más. Pues eso es el animal contra el corredor, ¿no? Y parece que están aislados de todo lo que hay. Esto está alrededor, está pues lleno de gente, pero ahí se quedaron los dos, mano a mano, 2 miradas, una cinta roja que les parte. Parece, fotográficamente hablando, pues de las más bonitas que he conseguido seguramente. Otro momentito también de San Fermines, fíjate aquí la mirada del corredor asustado, las astas ahí pegando, el otro llamándole. Esto es lo que más me gusta a mí cuando voy a hacer un entierro, ¿no? Estos momentos rápidos que solo los ves en casa, cuando has llegado a casa, ahí ves animal o cuernos y disparas. Pero cuando ya ves esto en casa, ya dices, joder, qué cosa más bonita, pues eso es lo que te gusta. Lo mismo que esta de aquí también, pues igual, es lo que refleja. 1, 2, 3, 4 toros ahí seguidos y los mozos ahí pegaditos.
Bueno, esto es el tramo de Telefónica también, donde también se juntan unas carreras muy bonitas, donde hay corredores muy famosos. Este también es otro que suele correr en falces muy bonito, me encantan. Ya con los años ya sigues a algunos corredores, ni conoces y sabes, cuando le ves al personaje en sí, sabes que el toro está cerca, o por su buena colocación o por lo que sea, pues ya año tras año te superas en eso. Bueno, otro momento después del encierro, sueltan vaquillas. Entonces normalmente voy directamente del vallado, paso a la plaza de toros, y ahí pues con alguna colega del medio donde estamos, pues estábamos juntos, y le dije, joder, ¿qué vaca más saltarina? Y me voy al burladero. Y bueno, no sé qué, me dice. Bueno, en ese momento saltó la vaca y yo pude hacerle la foto a ella, pero sin más. Pasé un rato muy malo y luego hablamos y nos reímos, claro. Esta es de las bonitas también, difíciles de conseguir y tiene mucha fuerza, ¿no?, visual. Pues vale, me dejan entrar hasta este sitio. En este caso también, como en casi todas las fotos, la foto es fácil hacerla si estás en el sitio, ¿no? Bueno, pues otro momentico de San Fermín, porque como callejeas con la máquina y cada calle es un escenario distinto, pues ellas se acercaron a mí, las tres morenas, ¿nos haces una foto? Y sí, pues así pasó. Les hago una foto y cuando les vi a los tres individuos detrás les digo, daros la vuelta, que así, os voy a hacer yo con mi máquina otra, que tenéis mejor luz y tal. Y así se quedó la foto. Ellas no han visto la foto, espero. Y todas las vísperas de San Fermín, los antitaurinos, que hoy a la mañana también han sido, el grupo PETA, se manifiestan de esta forma contra la sangre, los animales. Todavía contra los encierros parece que respetan un poquito, y bueno, a mí también no me disgusta que haya este tipo de actos, ¿no? Porque todos tienen su cabida y ya está. Se tumban, se representan alguna sangría y una cosa y ya está. Y nos dejan fotografiar para dar a conocer. Bueno, pasamos a otro tipo de foto, que es esta es para concursos. Normalmente pues hay una casa que es Luminoso Sarga, que organiza unos concursos buenos en Pamplona. Entonces este tema pusieron cuadrillas, y yo hice pues esta, que es de la plaza de cuadrillas, representando un poquito a la juerga, y aquella también, bueno, luego llegaremos a la otra. Con un ojo de pez también, y dando un poco de importancia primero al personaje de la cuadrilla, otra cuadrilla ahí de músicos. Al final es una foto bonita que gustó. La que más alegrías me ha dado hasta ahora, pues ganó el concurso internacional del San Fermín, que organizan dos importantes, el Banco de Santander y el Diario de Navarra, y le tocó el primer premio, el 2015. Ha estado expuesta en la Plaza del Castillo, y eso es para un navarro o medio navarro como yo, que es el mejor premio que puede haber, que esté tu foto allí. Otra de las cuadrillas, lo que reflejábamos antes, un poquito de otro momentito de las cuadrillas, ¿no? Cuando la gente, después del chupinazo, normalmente pasa esto, que la gente busca balcones en los que les echan agua y se duchan y se lo pasan de maravilla, con el peligro que tiene el fotógrafo de mojar su equipo. Pues suele ser agua, ¿no? O peor es el calimocho, que algunas veces también nos ha tocado, en vez de agua, que sea calimocho, que es el que te viene a la máquina. Bueno, seguimos ahora un poquito con el encierro otra vez. Es un toro que el encierro, un poco rezagado, se quedó en la plaza dando vueltas, y un personaje le incitó y casi pues hace la gracia de su vida. Se salvó. Se titulaba la foto El Capó de San Fermín y tuvo un premio bueno también. Estábamos en la oscuridad, serán las 6:15 de la mañana, no serán más. Y este es lo que nos identifican con un chaleco, nos ponen ahí. Los fotógrafos tenemos que elegir uno de los postes. Cuando te dan un vallado, bien; cuando tienes otra cosa, bien, pero en este caso es el vallado. Este es un amigo, Iñaki Vergara, que lleva fotografiando muchos sanfermines en sus espaldas. Es un buen tío del que hay que aprender. Y ese es el momento, la espera. Este ha llegado antes que casi nadie aquí y ha cogido el sitio que él quiere. Según vas llegando, pues se van ocupando. Normalmente se ocupan todo lo de la fila izquierda, porque los toros tiran por un lado, entonces ya más o menos ya se sabe por dónde van a venir los toros,
que no pasa siempre, que siempre cuando estás en un lado igual pasan por el otro. San Fermín pedimos. Pues esta es una foto también típica, otro de los momentitos de San Fermín, el cántico. Y para hacerla también, pues ese día tenía puesto en la plaza del ayuntamiento esta foto anterior es la que... Y para hacer esta foto pues tuve que bajar hasta aquí abajo con el miedo que te da el saber si vas a poder volver al sitio, claro, porque estos cantan y faltan 3 minutos para salir los toros. Entonces, hacer el cántico, hacer la foto que tenía en la mente, tenía esta foto, ¿no? Para hacer, quería hacerla porque sí. Y con el trípode, subiendo un poco con un palo, con un mando a distancia, pues consigues esta foto, la consigues y tan contento ese día. Y de esta foto, del cántico, suena el cohete y yo ya estoy en el ayuntamiento. Ese es el problema que te decía antes. Pues estoy en el ayuntamiento para hacer esta foto. También del mismo estilo. También quería con un angular coger el ayuntamiento, coger el momento que pasan los toros. Y también casi hice una foto ese día, porque quería hacer esta foto. Hay una luz que entra aquí de Mercaderes muy especial y bueno, cada día somos más exquisitos, ¿no? en los gustos, no nos conformamos ya con cualquier cosa. Técnicamente no es difícil, porque nada que a medio segundo que la tengas, la consigues. Han pasado ya los toros y viene... la quiero conseguir con toros, pero es difícil. Parece que muchas veces prima más el hacer la foto del toro que toda la gente del barrido, ¿no? Barrido no, es el movimiento de la gente. Esto pues ya se ve como un corredor están atendiendo, otro no sé qué, situaciones paradas, y en cambio el movimiento de la gente sigue entrando. Y eso es una foto que tenía pensada y quería hacerla. Voy con 2 cámaras y una de ellas la utilizo para hacer esta foto, nada más. La máquina hay que llevar un poco rápida y cada año pues nos vamos superando en eso, ¿no? Tienes que llevar la máquina pues, que tenga calidad, que puedas trabajar a ISOs altos, que sea rápida, que enfoque rápido, porque estos son situaciones que pasan en segundos. Entonces, si en un encierro de esos tienes que hacer 40 o 50 fotos, en 4 o 5 segundos tienes que moverte rápido. Yo normalmente si voy a esta foto pues con un tele, a esa foto pues con un angular. Si voy sin pensar, si voy pensando lo que tengo que hacer, tengo que llevar eso. Normalmente llevo 2 cuerpos, uno con un angular y otro con un tele. Y nada más, pues aquí por ejemplo ya son un poquito ya a baja velocidad, pero ya con composición, lo mismo que esta también, seguimos también a baja velocidad, son un poquito, aquí he metido 3 o 4 seguidas de movimiento por eso, porque me gustan, el movimiento en las fotos me gusta mucho y entonces estas fotos que sí dicen lo que es y pero se intuye más y le dejas a la cabeza un poco más pensar, ¿no? No llegamos ya al pobre de mí, el día 14 por la noche pues sucede esto en la Plaza del Castillo, donde antes los pañuelitos se enseñaban para comenzar la fiesta, en este momento se enseñan para terminar. Se echan unos cohetes a las 12 y se termina la fiesta, con unas velas, los pañuelos al alto y nada más. Y así es, así son los Sanfermines.